Hola, soy Marlon Ceballos, Adult Community Professional, y hoy vamos a estar hablando de otras novedades que tiene la versión CS 6.1, que fue una versión que se actualizó hace pocos días. Recuerden que esta actualización a 6.1 o a 13.1 de Photoshop es una actualización exclusiva para las personas que tienen suscripción al servicio de Creative Cloud. Dentro de las novedades que tenemos en esta versión de CS 6.1, ya estuvimos hablando ayer de la posibilidad de aplicar, por ejemplo, filtros de desenfoque a objetos inteligentes, permitiendo de esa manera hacer transformaciones o hacer modificaciones no destructivas. La posibilidad también de aplicar el filtro Liquify o licuar sobre objetos inteligentes y la posibilidad de aplicar filtros de desenfoque directamente a videos. Todo esto nuevamente permite que hagamos transformaciones no destructivas. Hoy vamos a estar hablando de otras características de esta versión y es la posibilidad de poder exportar CSS desde Photoshop. ¿Qué es eso? Resulta que yo puedo generar elementos gráficos desde Photoshop y para replicarlos dentro de aplicaciones para web, como por ejemplo Dreamweaver, normalmente tendríamos que escribir de forma manual el código CSS. Sin embargo, Photoshop ahora permite que nosotros copiemos la descripción CSS de los elementos que tenemos en las capas o en los grupos de capas y podamos reutilizar ese CSS. Por supuesto, en algunos casos, este CSS que nosotros vamos a obtener no es perfecto, pero es un punto o un parámetro de inicio que puede ahorrarnos mucho tiempo. Hay tareas que no son relativamente cómodas cuando estamos escribiendo el código CSS de forma manual. Por ejemplo, cuando estamos creando esfumados o gradients, en muchos casos va a ser mucho más sencillo hacerlo de la manera que les voy a estar mostrando. Otra característica también, u otra función que se puede realizar dentro de Photoshop CS 6.1 es el poder extraer de una hoja de estilos todas las muestras de color. Miremos cómo se realizan entonces estos procesos. Voy a empezar abriendo un archivo dentro de Photoshop. Este es un elemento que se realizó con esta herramienta. Es una herramienta vectorial que me permite realizar rectángulos con puntas redondeadas. Aquí tenemos entonces la capa donde quedó este rectángulo y observen que esta capa tiene unos ajustes de capa o unos efectos de capa. Esto es lo que encontramos en la parte inferior de las capas. Si hacemos un clic, aquí tenemos entonces seleccionadas las características que se aplicaron y también puedo aplicar estas características bajo el menú capa seleccionando la opción Layer Style o estilos de capa y acá tenemos los diferentes estilos de capa disponibles. Dentro de los estilos de capa que aplicamos a este elemento tenemos el contorno, aquí lo podemos ver, un esfumado superpuesto, que es lo que está dando este efecto, y una sombra, un drop shadow. Bien, ahora vamos a hacer un clic derecho sobre la capa y observen que en esta versión CS 6.1 tenemos un nuevo comando dentro de este menú contextual que se llama Copy CSS o copiar CSS. Esto entonces básicamente va a copiar la descripción CSS del elemento que se encuentra o de los elementos que se encuentran en la capa o en el grupo de capas. Seleccionamos entonces esta opción y vamos a ir ahora a Dreamweaver. Dentro de Dreamweaver voy a crear entonces un nuevo documento. Este documento que vamos a crear es un documento CSS y vamos a pegar, vamos a cambiar el tamaño de la fuente para que podamos verlo de forma más cómoda. Aquí tenemos entonces un selector, de hecho es un selector de tipo clase. Si este selector empezara con un numeral, sería un selector de tipo ID. Observen que el nombre del selector es exactamente el mismo nombre de la capa, con la diferencia que no tiene espacios, ya que estos espacios se han cubierto con unos guiones bajos o unos underscore. Esto porque en CSS no se pueden aplicar nombres a elementos que tengan espacios. Por ese motivo, idealmente deberíamos nombrar las capas
con nombres cortos pero descriptivos. Voy a dar doble clic entonces en el nombre de esta capa y vamos a llamarle botón. Nuevamente hago un clic derecho, voy a copiar el CSS, regreso a Dreamweaver, borro lo que había pegado anteriormente y copio lo nuevo. En realidad lo único que cambió fue el nombre del selector. Ahora se llama botón porque así le apliqué o le cambié el nombre dentro de Photoshop a la capa que tenía ese elemento. Lo que tenemos dentro de estas llaves entonces es la descripción de todas las propiedades CSS del elemento que copiamos dentro de Photoshop. Tenemos entonces el estilo del borde, el ancho del borde, el color. De hecho aquí tenemos también la descripción del esfumado o del gradient y de hecho pareciera que estuviera repetido. Y es básicamente porque Photoshop copia estas características CSS teniendo en cuenta algo que se llaman los prefijos de los navegadores. Voy a guardar ahora este archivo CSS. Lo vamos a guardar dentro de esta carpeta y lo voy a llamar estilos. Ahora voy a crear un nuevo documento HTML y vamos a guardar este documento HTML llamándolo index.htm. Cierro el archivo de estilos y voy a enlazar esa hoja de estilos a este archivo HTML. Para eso voy al submenú Format, selecciono CSS Styles y voy a decirle que voy a adjuntar la hoja de estilos. Esto también lo puedo hacer dentro del panel de estilos haciendo clic sobre el icono que vamos a encontrar en la parte inferior y que corresponde a dos eslabones. Hago un clic, busco la hoja de estilos y ya hemos enlazado entonces la hoja de estilos con este archivo HTML. Ahora voy a ir al área body o dentro de la etiqueta body que corresponde o que va a contener todos los elementos que son visibles dentro de la página web. Y voy a crear un div. Un div es básicamente un contenedor. A este div le voy a dar un atributo y ese atributo es de tipo clase y observen que vamos a seleccionar la clase botón. Ya reconoce la clase botón porque previamente había enlazado el archivo CSS o la hoja de estilos a este archivo HTML, perdón. Ya tenemos entonces enlazado, guardamos y vamos a previsualizar dentro de un navegador, previsualicémoslo dentro del Chrome y aquí tenemos entonces el botón. Observen que es muy similar a lo que teníamos dentro de Photoshop. La diferencia es que en Photoshop tenemos un elemento vectorial con unos efectos, mientras que aquí tenemos un div, es decir, una caja contenedora, y mediante propiedades CSS se están dando todas las características gráficas y por supuesto esto es reutilizable. Voy a cerrar y observen que dentro de este navegador tengo el sitio web psduser.com abierto. Los invito para que lo visiten. Dentro de este sitio entonces tenemos una serie de tutoriales. De hecho, el tutorial que creamos el día de ayer se llama Filtros no destructivos a imágenes y videos en Photoshop CS 6.1, que es un video que está describiendo otras características de esta versión. Tengan en cuenta que dentro del equipo de trabajo de psduser tenemos expertos de toda Latinoamérica. Dentro de estos tenemos a Mariana Cabral de México, su servidor Marlon Ceballos de Colombia, Ignacio Lledo de España, Jorge Mochón de España, Marcelo Monzón de España. Y los invito también a visitar la página web de nuestro grupo de usuarios adobeexpert.com. De hecho, el post más reciente que tenemos es un pequeño listado de las novedades de Photoshop CS 6.1. Y dentro de esas novedades entonces tenemos la posibilidad de aplicar filtros a objetos inteligentes, la posibilidad de aplicar estos filtros a video, copiar estilos CSS, acciones condicionales, mejoras en los estilos, en la herramienta pluma y en 3D. Voy a volver a Photoshop
y voy a cerrar este documento para mostrarles otra característica que tenemos dentro de Photoshop CS 6.1. Voy a abrir el panel de muestras y voy a seleccionar la opción reemplazar muestras. Esto básicamente lo que va a hacer es traer unas muestras externas y reemplazarlas por las muestras que ya tenemos, es decir, las muestras que estamos viendo en este momento van a ser eliminadas. Generalmente esto lo hacemos con un archivo, con una extensión especial que contiene las muestras, pero en este caso voy a seleccionar una hoja de estilos CSS. Cuando hago clic sobre el botón abrir, observen que todos estos colores son colores que estaban descritos dentro de la hoja de estilos CSS y que por supuesto ahora se pueden reutilizar. Esto entonces son dos nuevas características, otras características novedosas que están dentro de la versión de Photoshop CS 6.1. Muchísimas gracias y nos vemos en otro tutorial.